Bien, ahora vamos a estudiar la sección 37.2, la cual corresponde a patrones de difracción provenientes de rendijas angostas. Entonces, consideremos una situación en donde a través de una abertura angosta, representada como una rendija, pasa luz que posteriormente se proyecta en una pantalla. Para simplificar el análisis, suponga que la pantalla de observación está lejos de la rendija, de manera que los rayos que llegan a la pantalla son aproximadamente paralelos entre sí. En este modelo, el patrón que aparece sobre la pantalla se conoce como patrón de difracción de Fraunhofer. ¿Okay? Entonces, tenemos lo que está pasando aquí en la figura, ¿verdad? Tenemos que entre la pantalla y la rendija hay una distancia muy grande, ¿verdad? L es muy grande, ¿verdad? L es la distancia entre la rendija y la pantalla y L es muy grande, ¿verdad? Porque están muy separadas. Es lo que hace que los rayos lleguen a la pantalla de una forma que sean paralelos entre sí. ¿Ok? Entonces, la luz entra por una sola rendija desde el lado izquierdo y se difracta conforme se propaga hacia la pantalla, ¿verdad? Entonces, vean que en la pantalla vamos a tener mínimo, máximo, mínimo. Tenemos aquí el máximo central, nuevamente mínimo, máximo, mínimo y así consecutivamente. Y lo que nosotros veríamos en la pantalla es esta figura que tenemos acá, que corresponde al patrón de difracción de Fraunhofer. Ok, entonces, nosotros vamos a hacer el experimento de esta manera, ¿verdad? Asumiendo estos detalles. Ok, entonces, hasta ahora se ha supuesto que las rendijas son fuentes puntuales de luz, pero vamos a abandonar esta suposición para ver cómo el ancho finito de las rendijas es la base para la comprensión de la difracción de Fraunhofer. Es posible explicar algunas características de importancia a partir de este fenómeno si se examinan las ondas que llegan desde varias partes de la rendija. Ok, entonces vamos a tener la finalidad de analizar el patrón de difracción y para lograr esto, lograr este objetivo, es conveniente dividir la rendija en dos mitades. Entonces vean que la rendija es todo esto, ¿verdad? La rendija tiene un ancho A, ¿verdad? Bueno, vean que aquí del lado izquierdo están llegando los rayos de luz que son paralelos entre sí y vamos a dividir esta rendija de ancho A en dos mitades. La primera mitad, digamos, la superior, que sería, bueno, mide a medios, y la inferior, que también mide a medios, ¿verdad? Para que así toda la rendija mida A. Entonces, bueno, en la parte inferior tenemos el rayo 1, el rayo 2, y en la parte superior tenemos el rayo 3, 4 y 5. Ok. Entonces vamos a analizar las trayectorias entre estos rayos. Entonces, vamos a recordar que todas las ondas estarán en fase cuando salgan de la rendija. Y vamos a considerar los rayos 1 y 3. Entonces, conforme estos dos rayos 1 y 3 se desplazan hacia la derecha de la figura, para así llegar a la pantalla de observación lejana, cuando ya va a llegar a la pantalla, ¿verdad? El rayo 1 se va a desplazar más que el rayo 3 en una cantidad igual a la diferencia de trayectoria a medios por el seno de zeta, siendo el valor A el ancho de la rendija, como ya habíamos explicado. Entonces, vean que aquí está el rayo 1, ¿verdad? Y el rayo 3. El rayo 1 se va a recorrer más distancia en comparación al rayo 3. Y esta distancia, además, que está recorriendo es a medios por el seno de zeta. Entonces, si analizamos los demás rayos de una manera similar, la diferencia en trayectoria entre los rayos 2 y 4 es también a medios por el seno de zeta, al igual que como ocurre con los rayos 3 y 5. Ok, entonces, recapitulando, tenemos la diferencia de trayectoria entre 1 y 3, 2 y 4 y 3 y 5, y todas esas diferencias de trayectoria tienen el mismo valor, que sería
a medios por el seno de zeta, donde A es el ancho de la rendija. Entonces, si esta diferencia de trayectoria es exactamente la mitad de una longitud de onda, que la mitad de una longitud de onda corresponde a una diferencia de fase de 180 grados, entonces las dos ondas se cancelan entre sí, lo que da como resultado interferencia destructiva. ¿Ok? Entonces, el análisis anterior es válido para dos rayos cualesquiera que se originen en puntos separados a la mitad del ancho de la rendija, porque la diferencia de fase entre estos dos puntos es 180 grados. Por lo tanto, las ondas provenientes de la mitad superior de la rendija interfieren destructivamente con las ondas desde la mitad inferior. Cuando ocurre lo siguiente, cuando A medios por el seno de zeta es igual a lambda medios, lo cual implica que seno de zeta es igual a más menos lambda entre A, cancelando los dos. Y vean que estamos tomando el signo positivo para la parte como superior, ¿verdad? Y el signo negativo para la parte inferior. Y esto es cuando dividimos la rendija en dos partes iguales. Y ahora vamos a dividir la rendija en cuatro partes iguales, por eso que hay un a cuartos por el seno de zeta es igual a más menos lambda medios, lo cual implica que seno de zeta es igual a más menos dos veces lambda dividido entre A. ¿Ok? Tenemos este resultado que es muy parecido al anterior y ahora vamos a dividir la rendija en seis partes iguales. Entonces vean que por lo tanto vamos a tener a sextos por el seno de zeta es igual a más menos lambda entre 2, lo cual implica que seno de zeta es igual a más menos 3 por lambda entre A. Entonces vean que tenemos como una similitud entre estas tres ecuaciones y si podemos generalizar estas ecuaciones, ¿verdad? En una sola, vamos a tener como resultado la condición general para la interferencia destructiva. Entonces, por lo tanto, la condición general, ¿verdad? De interferencia destructiva es que el seno de zeta oscuro es igual a m por lambda entre A, en donde m es igual a más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 5 y así consecutivamente. Ahora, ya tenemos la ecuación que nos describe lo que es interferencia destructiva en el caso de difracción, ¿verdad? Entonces ya tenemos la ecuación para los mínimos, ¿verdad? De difracción. Ahora vamos a analizar qué pasa con los máximos, con las franjas brillantes, ¿verdad? En un patrón de difracción. Entonces, por eso vamos a estudiar la intensidad de patrones de difracción de una sola rendija. Entonces, el análisis de la variación de intensidad en un patrón de difracción de una sola rendija de ancho A muestra que la intensidad está dada por la siguiente ecuación. La intensidad de psi y es igual a I máximo, ¿verdad? Donde este I máximo es la intensidad en zeta cero, que el zeta cero corresponde al máximo central. Entonces esto es I máximo multiplicado por el seno de zeta, y este seno de zeta tiene un argumento de pi por A por el seno de zeta dividido entre lambda, y todo esto va dividido entre pi por A por el seno de zeta dividido entre lambda, y toda esa expresión va al cuadrado. Vean que es una expresión larga, ¿verdad? Entonces, en los ejercicios que ahora más adelante vamos a hacer uno, yo comenzaría calculando esto, ¿verdad? Pi por A por el seno de zeta dividido entre lambda. Eso es lo primero que vamos a calcular, y vamos a ver las unidades, si son radianes o si son grados, ¿ok? Que también es muy importante a la hora de hacer ejercicios. Y si yo quisiera graficar esta ecuación, ¿verdad? Voy a obtener esta figura que está acá abajo. Esta sería la representación gráfica de la intensidad para el patrón de difracción de una sola rendija. ¿Ok? Vean que aquí tenemos el máximo central y comenzamos teniendo mínimo, máximo, ¿verdad? Entonces, vean que este mínimo corresponde a esta franja oscura, este máximo que está acá corresponde a esta franja brillante y así sucesivamente, ¿verdad? Y bueno, esta foto, ya relacioné esta fotografía abajo con la representación gráfica de la intensidad, pero nada más para
repasar, esta fotografía, ¿verdad? Que vemos estas líneas rojas y negras, es una imagen de un patrón de difracción de Fraunhofer para el caso de una sola rendija. Ahora bien, vamos a analizar la intensidad en los patrones de difracción de dos rendijas. Entonces, cuando se tiene más de una rendija, es necesario considerar no solo patrones de difracción debido a las rendijas individuales, sino también patrones de interferencia debidos a las ondas desde las rendijas diferentes. Entonces, vamos a considerar patrones de difracción y patrones de interferencia. Entonces, por lo tanto, para este caso, la intensidad es lo siguiente, I, ¿verdad? Es igual a I máximo por el coseno al cuadrado de pi por d por el seno de zeta dividido entre d. Todo esto multiplicado por lo que ya teníamos anteriormente, ¿verdad? Que es esta ecuación grande con el seno. Entonces, si yo quiero representar gráficamente lo que está pasando y representar gráficamente la intensidad, es esta figura, ¿verdad? Vean que tengo una línea punteada azul y tengo los patrones de interferencia que serían los rojos. Entonces, el patrón de difracción actúa como una envoltura, ¿verdad? Que es esta curvita azul, que controla la intensidad de los máximos de interferencia regularmente espaciados. Y las bandas de interferencia serían las rojas, ¿verdad? Entonces, aquí tengo máximos y tengo mínimos, que esta figura, si la veríamos en una pantalla de laboratorio, ¿verdad? Se vería como esta fotografía que tenemos acá, que representa el fenómeno el patrón de difracción de Fraunhofer para el caso de dos rendijas, ¿verdad? Tenemos el máximo central, luego tenemos aquí el primer mínimo, luego el primer máximo y así consecutivamente.